porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Qué bueno es alabar al Señor y comenzar el día alabando al Señor. ¿Qué mejor puede ser? Comenzar un buen domingo alabando al Señor desde temprano. Estamos en este momento comenzando el culto dominical y les damos a todos una cordial bienvenida. Nos tocó a nosotros hoy día dirigir y lo hacemos con mucho gozo y con gratitud al Señor, porque es un verdadero privilegio poder estar aquí con ustedes en este culto que rendimos al Señor este día domingo. Vamos a tener un pequeño momento de oración. Padre, estamos en tu presencia con mucha humildad y reverencia. Queremos honrar tu nombre en el día de hoy. Queremos cantar para ti. Queremos adorarte. Queremos decirte cuán grande eres. Queremos agradecer todo lo que tú haces con nosotros. Te dedicamos estos momentos en que estamos gozosos de estar juntos, alabando tu nombre. Señor, todo recíbelo, porque va de un corazón que te reconoce como el Señor y dueño de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Y qué mejor? Sigamos alabando al Señor. De gracias por sus atrios alabar, entra su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabarle al son de trompetas, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy. Porque bueno es Dios, para siempre
Hola, buenos días mis niños, les saludo en el gran amor de Cristo, los invito nuevamente a esta escuela dominical y quiero que vayas rápidamente y busques tu Biblia porque hoy te voy a contar y también te voy a dar un mensaje, que el mensaje es conociéndote a ti mismo. Sin embargo, quiero que salgas corriendo, busques tu Biblia y vamos a empezar la escuela dominical, ¿ya? Primeramente, quiero invitarte a que busques Hechos capítulo 7. Segundo, te voy a decir que el día de hoy el mensaje se llama Conociéndote a ti mismo. Para darte este mensaje, quiero primeramente leerte un relato. El sábado por la mañana, Toño y su papá fueron al parque y entraron a la casa de los espejos. La casa de los espejos es uno de los juegos del parque. En el primero, Toño se veía musculoso. En el segundo, Toño se veía largo. En el tercero, Toño se veía alto. En el cuarto, Toño se veía desfigurado. En un último espejo, Toño se veía gordo. Enseguida, Toño le preguntó a su papá ¿por qué en cada espejo se veía tan diferente? Su papá le respondió, mira Toño, te ves así porque esos espejos los fabricaron especialmente para que nos veamos diferentes a como somos en realidad. Son para que uno se divierta riéndose de sí mismo y pasar un rato agradable. Así como los espejos de esta historia cambian nuestro cuerpo, mucha gente también habla de nosotros, de lo que nosotros no somos. Nos dicen que somos gordos, o que somos delgados, o que somos feos, o que somos torpes. Pero a veces nos hacen creer lo que no somos. Eso impide que nos veamos como Dios nos creó. Dios nos amó tanto que nos hizo tan valiosos, que nos hizo parecidos a Él. Y Esteban, el predicador que te dije que iba a hablar, sabía que Dios lo había hecho valioso y él predicaba de lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo le había enseñado. Predicó del Dios de Abraham, que a pesar de ser muy viejo, le dio un hijo con descendencias. Predicó de Moisés, que a pesar de tener 400 años en cautiverio, él libertó a su pueblo. Y predicó también de que el hombre que habían matado era el Hijo de Dios, era Jesucristo, quien había venido a morir por nosotros. Sin embargo, él sabía y creía en sí mismo y tenía amor propio porque Dios se lo hizo saber. Dios, a pesar de que él predicaba, lamentablemente a él lo mataron por predicar lo que él creía. Entonces yo te invito a que leas nuevamente Hechos capítulo 7 y verifiques lo que yo te estoy diciendo y que busques con qué amor predicaba Esteban y con qué seguridad tenía de sí mismo. Te invito, como te digo, nuevamente a una nueva escuela dominical, a compartir la Biblia con tus adultos, a compartir los textos que te doy. Pregúntale a tus padres, a tus madres, pregúntale a una persona
que te pueda decir cómo fueron los hechos. Y si no sabes leer, pues dile a tu papi y mami que te lea para que tú aprendas día a día que Dios te ama, que Dios está contigo y que Dios te creó. Dios te bendiga. Nos vemos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargo mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció. Por mi rebelión sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
siguiendo con nuestro estudio dominical, seguimos con el Jesús de los Hechos. Hoy día veremos una parte importante de la representación de los apóstoles, y en esto está Esteban, quien con mucha vehemencia y con el poder del Espíritu Santo les da un discurso al concilio, y es interesante conocerlo. Bueno, voy a leer la palabra en el capítulo 7 de Hechos. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Y él contestó: hermanos, padres, escúchenme. El Dios de la gloria que apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán: deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré. Y luego, tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac y Jacob a los 12 patriarcas. Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país en el palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo el origen de José. Después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó Jacob a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este usó las artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Así Esteban sigue relatando todo lo que ellos ya conocían, la historia del pueblo de Israel hasta los tiempos en que ellos estaban ahí. En honor al tiempo no voy a leer todo el capítulo, pero sin embargo voy a leer la parte del final. Cuando ya termina él contando la historia, se refiere directamente a ellos y les dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Al cual de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado ustedes.
que recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. «Veo el cielo abierto», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron contra él, lo sacaron y a empellones fuera de la ciudad, y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. «Señor Jesús», decía, «recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Vamos a tener un momento de oración. Oramos. Señor y Padre nuestro, en este momento entramos a un terreno sagrado a escuchar de tu palabra. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu ilumine el corazón de cada uno de nosotros y podamos comprender exactamente el mensaje que nos traes como personas, como iglesia, como siervos tuyos, para que podamos vivir lo que aprendamos hoy. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice al predicador, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor y es un privilegio nuevamente de compartir la palabra de Dios en este domingo. Y es, en este caso, en todo este tiempo hemos estado trabajando o así también meditando desde el libro de los Hechos en conocer a este Cristo a través de las distintas historias que nos refleja aquí el escritor. Y hoy día quiero compartir y puse como título La estatura de Cristo. Y esto está basado como base en un texto bíblico que está en este momento como si fuera del libro de los Hechos, que es en Efesios capítulo 4 versículo 13, y donde quiero compartir con ustedes desde poniendo como base este texto. Y dice así la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este texto lo estoy tomando como referencia, pero pensando en este joven que es Esteban, que aparece ahí en el libro de Hechos capítulo 7, y que les quiero invitar en este caso a observar y descubrir la vida de este joven Esteban, que la semana pasada pudimos escuchar frente a referencias, frente a este inicio de la elección de los diáconos, al servicio. Pero quiero pensar en un momento en cómo Lucas, el escritor, estructuró estos relatos al insertar dentro del desarrollo o crecimiento de la iglesia, ya que este relato, desde mi punto de vista, es un termómetro de cómo la iglesia se desarrolla y está en su proceso de crecimiento, y a la vez es quien da pie a que aparezca en escenario quizás este otro joven también, llamado Saulo, y donde entrelaza y donde une muy bien tanto el desarrollo e inicio de la iglesia, pero así también aparece Esteban como este joven que hoy día vamos a hablar sobre esta estatura de Cristo, pero así también aparece al final de este capítulo, aparece por primera vez Saulo. Pero si podemos decir ambos apasionados por dar a conocer la verdad que cada uno de ellos tenía. Y Lucas está, en este caso, dejando en esta carta
quién fue en vida Esteban y su legado que impactó a muchos y que hoy en día aún nos impacta. Es por esto que es necesario reconocer que Esteban, desde el versículo, desde el que leímos, de Efesios 4:13, estuvo a la estatura de Cristo. Dentro de ese contexto, entonces, es importante conocer aquellas características que lo hicieron estar a la estatura de Cristo, ya que hoy en día la iglesia, nosotros, debemos responder a este ejemplo que significó que el Evangelio fuera llevado más allá de las fronteras de Jerusalén en ese entonces, ya que estaba enmarcado dentro de un contexto geográfico bien especial. Pero después de Esteban sucedió esta expansión del Evangelio. Entonces, solamente voy a tomar 3 puntos en los cuales me descubro desde esta lectura que uno tiene de este capítulo 7 de Esteban, del libro de los Hechos. El uno es que Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Y aquí me tomo como ejemplo ahí en Efesios 6:8, donde dice: como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales en el pueblo. 2 características que impactan y a la vez que uno ve a este joven Esteban en su vida. Y como lo expresa ahí en Hechos 6 y dice 6:10, como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba. Y también me hace pensar en este otro joven del Antiguo Testamento, en Daniel. Ahí donde en Daniel 6:3, que habla también de esto, dice: porque en él radicaba un espíritu superior. Qué interesante que estar lleno de la gracia de Dios, estar lleno del poder de Dios, es entender de que esa sabiduría está en uno y a la vez puede ser llevado y compartido con otros. Entonces, para nosotros un desafío diario entender que el estar lleno de la gracia de Dios y el poder de Dios, y donde también en consecuencia de eso habían señales, habían prodigios detrás de esto, dice que implica vivir de acuerdo a ese propósito y en donde llegaremos a hablar con sabiduría y poder de Dios. Es la antesala del argumento histórico, teológico, en el cual Esteban daría frente al concilio. Entonces aquí vemos y observamos que Esteban, siendo elegido dentro de un contexto que escuchamos la semana pasada, pero aquí también se aterriza el claro ejemplo de donde hoy en día se puede establecer para nosotros que estar lleno de la gracia y poder de Dios, podemos dar a conocer esta verdad en distintos escenarios. Entonces, frente a ese desafío, que estar frente al concilio, podemos decir también que su defensa se basa en el conocimiento en la palabra de Dios. En todo el capítulo 7, desde el 1 al 53, se expresa el conocimiento y claridad y seguridad que tenía Esteban frente al concilio, en conocer y el exponer dentro de la palabra de Dios. En lo que uno estudia o lee, en este caso de los estudios de distintos escritores y teólogos, y así también referencias bíblicas, podemos dividir este texto desde el capítulo 7, desde el 1 al 53, en 4 grandes partes. Uno es del versículo 2 al 8, y ahí uno lo puede observar, dice el llamamiento de Abraham. La otra parte, en el segundo punto, también se puede ver desde el versículo 9 al 16, donde se establecen los relatos de la historia de José. Y así también otra parte de este texto es del versículo 17 al 44, donde podemos ver desde la historia de Moisés y el Éxodo. Y el cuarto punto también está del versículo 44 al 47, el resumen de la conquista hasta el tiempo de Salomón. Entonces aquí Esteban, lleno de la gracia de Dios y el poder de Dios, él da a conocer esta verdad y él dice que ahí en el versículo 10, escuchen padres y hermanos, frente al concilio, frente a todo este grupo de personas que querían ver
si lo que estaba diciendo era la verdad. Pero así también, y aquí vemos un poco antes, que se les pusieron testigos falsos, muy parecido a la situación de Jesús, donde también hubieron testigos falsos para culparlo de algo. Y para Esteban era exactamente lo mismo, buscando testigos falsos frente a esto, pero frente a esta situación, a este escenario de estar frente al concilio, él tenía claramente su conocimiento que estaba arraigado en la palabra de Dios. Esta misma palabra que este grupo de personas defendía, que establecía. Entonces, y así también recuerdo, en este caso en comparación, cuando vemos a Jesús, cuando se encuentra con estos viajeros en Emaús, ahí en Lucas 24-27 dice que les hablaba desde Moisés y siguiendo por los profetas aquellos pasajes que hablaban justamente de él. Entonces toda la palabra para Esteban, así también como ejemplo en Jesús, vemos que ellos establecen su verdad desde la palabra de Dios, porque ahí está el argumento, ahí está la base, y Esteban tenía claramente dónde se afirmaba, desde la palabra, que esta gente la tenía como conocimiento y verdad. Así que cuando Jesús les dice, y se encuentra también en este otro escenario con la mujer samaritana, ahí en Juan 4, versículo 23 a 24, dice que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Y claramente dentro de esto, para Esteban, la verdad estaba establecida desde la palabra. Su defensa era dar a conocer dónde se encontraba su verdad. El argumento del cristianismo era en la palabra, y para nosotros nuestro argumento hoy en día está basado en la palabra, y que ellos tanto cuidaban y defendían. Por eso estar a la estatura es también estar en el conocimiento de la verdad para nosotros hoy en día. Ahí está nuestro argumento frente a toda situación que vivimos hoy en día. Entonces, dentro de eso tenemos otro punto, de que él no tuvo temor en defender sus creencias. Quizás en muchas ocasiones nuestros miedos pueden aparecer en la vida frente a distintas circunstancias, y eso es algo que nosotros todos podemos vivir diariamente. Pero Esteban, un joven que su vida estaba completamente impregnada en la vida de este Jesús, que él creía, y eso dentro de esta reflexión que hoy día estaba desarrollando, no sabemos su procedencia ni cómo llegó a creer en Jesús. Y solo sabemos los resultados de esta fe, solo sabemos lo que en él había. Y él, en este caso, en su vida, lo que había estaba sus ojos puestos en Cristo. Para él le bastaba saber que era verdad lo que él decía, ya que su verdad estaba fundamentada en la palabra de Dios. En el Pentateuco, en los profetas, hablaban de este Cristo, y él descubrió a través de esta lectura de que este Cristo que murió en la cruz, lo decía en este caso para ellos la palabra. Entonces, así como Pedro ante la multitud se puso en pie, ahí en Hechos 2.14, y habló a las personas, como lo habíamos visto semanas atrás, donde dice: entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11, y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes, habitantes de todo Jerusalén, sepan esto y entiendan mis palabras. Ahí vemos también el ponerse de pie es también establecer dónde yo pongo mis pies, dónde yo pongo mi firmeza. Esteban frente al mismo concilio, que quizás algunos de ellos, y miren qué interesante esto, porque no había pasado tanto tiempo desde, en este caso, desde la muerte y resurrección de Jesús, pero quiero pensar, y en eso también ahí se establecen los relatos, dice que los que estaban frente al concilio, quizás algunos de ellos estuvieron en el momento de condenar a Jesús, y también le vieron morir. Entonces no podían hacer callar esta gran verdad que se establecía en la palabra y en este hombre que murió y resucitó allí en Jerusalén. Entonces, para Esteban, lo que le entregaba ya estaba seguro en lo que él estaba diciendo. Él estaba de pie, significa que su vida
tenía claramente en quién ponía su fundamento. Entonces, una pregunta que también la dejo aquí. Dice, ¿dónde están tus pies puestos hoy para dar defensa a la fe que te da vida eterna? ¿Dónde están puestos tus pies? Porque para Esteban tenía claramente dónde estaban puestos sus pies, porque él estaba seguro en defender la verdad. Porque esa verdad, frente a todo este relato que uno puede observar aquí en Hechos 7, frente al principio en Moisés, así también en la vida de José, así también en la salida en este caso de Egipto con Moisés como líder, y en el proceso histórico de todo lo que se vivió en cada uno de esos momentos del pueblo de Israel, ellos vieron la mano de Dios, y para este concilio tenían claramente que sus fundamentos estaban ahí arraigados, y Esteban claramente tomaba desde esa verdad, desde esos fundamentos, la verdad para dar a conocer que es de este Cristo. Y es más, él frente a eso dice ahí en el 52 y 53, ¿a qué profetas nos persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Miren cómo está estableciendo de que ellos, los que estaban al frente en este concilio, muchos de ellos, y quizás todos los que estaban ahí, muchos habían entregado a este Jesús y lo mataron. Y ustedes dicen que recibieron la ley por medio de ángeles, no le obedecieron. Entonces, claramente, frente a todo este argumento que les tenía, ellos no tenían nada que refutar a su verdad. Por eso ellos, frente a eso, lógicamente, se enfurecieron tanto que hasta le rechinaban los dientes. Entonces, cuando la verdad la confrontamos a otras situaciones, todos los otros argumentos caen. Entonces Esteban tenía muy claro por qué él les confrontaba y no tuvo temor en decirlo. Estaba, como tomamos como texto base, a la estatura de Cristo, completo en él. Y él sabía muy bien lo que estaba diciendo. Entonces, finalmente a esto, quiero pensar en este texto de Timoteo 4:12. Ahí usted lo puede buscar, cuando Pablo le habla a Timoteo. Y es por eso que Saulo, que es Pablo, estuvo ahí. Y quizás escuchó la defensa de Esteban. Y asintió y a la vez fue testigo del apedreamiento y muerte de este joven. Entonces, Esteban fue ejemplo y no tuvo temor en estar de pie en todo aspecto de su vida. Entonces, cuando Pablo le habla a Timoteo, quiero pensar también de que Pablo también estaba pensando en su historia pasada y en este joven que dio su vida a la causa de Cristo, a la causa de Jesús, ya que su mirada estaba puesta en aquel que estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Y eso nos da claridad de que este joven que escuchó, que vio los argumentos, que inclusive fue al lugar donde mataron a Esteban, fue aquel que vio y no tuvo temor en dar su vida a causa de esta verdad. Y es más, el amor de Esteban fue tal por sus falsos testigos, de que él dice ahí, cuando en el 60, cuando cae de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ese amor que él tenía en su corazón fue tal de que pidió exactamente igual como Jesús al momento de estar en la cruz. No le tomes en cuenta este pecado. Entonces nuestro desafío hoy en día, hermanos, es estar a la estatura de Cristo, estar a la estatura del conocimiento y la verdad frente a lo que nosotros hoy en día estamos. Y eso implica de que muchos de los que pueden estar a nuestro alrededor pueden cambiar su vida a causa de esta verdad que nosotros tenemos en nuestro corazón, porque sabemos que nuestros pies están seguros en la roca que es Cristo. Y eso implica
un cambio de vida para muchos otros. Y lo vemos claramente donde Lucas, en esta claridad que tenía en su proceso de historia, lo establece y en este escenario, ya que este joven Esteban, que estaba sirviendo, fue testigo y fue claramente aquel que pudo dar fe de eso y dar argumento de eso, ya que impactó a un joven que también él decía que tenía la verdad, pero tuvo un encuentro con este a quien perseguía, y fue aquel que abrió paso y pie para que muchos otros llegaran al conocimiento de Cristo. Entonces nuestra verdad, hermano, está fundamentada en la verdad de Cristo, como este joven Esteban, que dio su vida y estuvo a la estatura de Cristo. Entonces, ese es nuestro gran desafío. Así que les invito a seguir descubriendo este Cristo en nuestras vidas diariamente y estar a la estatura y conocimiento de la verdad. Así que oremos, hermanos, en esta hora. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias, Jesús, porque tú nos enseñas y nos invitas a estar lleno de tu gracia, lleno del poder tuyo. Nos invitas a dar fe, a dar argumentos de nuestra fe en estos tiempos que se requieren, a estar firmes nuestros pies en tu verdad y no tener temor frente a las implicancias que pueden haber, porque pueden haber muchos otros que están a nuestro alrededor y pueden ser impactados con nuestra verdad, porque nuestra verdad está en ti, basado en tu palabra, basado en tu verdad, en esta verdad eterna que no cambia. Gracias, Señor Jesús, por tu bendición y tus cuidados, y porque sabemos que estar en ti, Señor, implica impactar a otros, implica amar inclusive a nuestros enemigos. Y eso va a hacer de que este evangelio permanezca firme y no se va a alterar frente a tantos otros argumentos que pueden haber. Pero este argumento está basado en ti, en tu vida y en tu resurrección. Gracias, Jesús, por esta invitación que nos haces hoy al estar a la estatura tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Bendiciones. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Hoy
fue para darnos su salvación. Damos gracias al hermano Mauricio por la hermosa palabra que nos ha traído hoy día, y esperamos que estas palabras, este análisis de la palabra, quede en nuestros corazones y nos sirva de ejemplo para el resto de la semana. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado, porque podemos juntos, aún a través de este sistema, Señor, a veces que está tan lejos, pero nos une tanto, poder alabar tu nombre, escuchar tu palabra y sentirnos en comunión. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por este hermoso domingo que tú nos has dado. Te encomiendo a cada uno de mis hermanos, con sus problemas, con sus alegrías, y te pedimos, Señor, que ellos puedan disfrutar esta semana en tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén.